Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Dirección de Formación Inicial Docente DIFOID del Ministerio de Educación, les extendemos una cordial bienvenida a la cuarta conferencia del segundo ciclo de videoconferencias de aprendizaje y enseñanza de la comunicación. Bien, este espacio, como ya conocen, este espacio académico reúne a reconocidos especialistas nacionales en el área de comunicación, con el propósito de compartir experiencias, conocimientos y reflexiones que contribuyan al fortalecimiento de la práctica de los docentes formadores. Muy bien, antes de dar inicio a la videoconferencia, como es de costumbre, les recordamos que en la página web de la DIFOID encontrarán tres enlaces habilitados para esta actividad. El primero les permitirá registrar su asistencia. El segundo estará disponible para formular preguntas al expositor durante la conferencia y el tercero corresponde a la encuesta de satisfacción de esta cuarta videoconferencia del ciclo. ¿Ok? Asimismo, les informamos que en este mismo espacio web se publicarán de manera progresiva los videos y las presentaciones de todas las videoconferencias programadas. En esta oportunidad, tendremos la conferencia titulada La escritura argumentativa desde las experiencias de los estudiantes, un estudio de caso, a cargo del magíster Roberto Brañez Medina. Y a continuación vamos a conocer un poco más de él. Bien, mucha atención. Roberto Brañez Medina es magíster en lingüística por la Pontífica Universidad Católica del Perú y actualmente coordinador del área de lengua e investigación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se especializa en el campo de la sociolingüística crítica, con énfasis en el estudio de las literacidades académicas. Con esta breve presentación, le damos la más cálida bienvenida al magíster Roberto Brañez Medina. Puede iniciar. Muchísimo gusto. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias a ti, Marcelino, y en general a las personas que han confiado en mí para esta presentación. Esta presentación que les voy a compartir es el resultado de una investigación que hice ya hace unos 5 años, que no necesariamente diría que la vuelven obsoleta, porque en realidad muchas de las ideas de las cuales voy a hablar están todavía en vigencia. Es, digamos, parte de las formas en las que entendemos la enseñanza de la escritura, la idea de enseñar a los estudiantes a defender sus ideas, y eso muchas veces lleva a plantear la pregunta de cómo puedo yo enseñar a argumentar, y las respuestas suelen estar en modelos tradicionales de defender posturas y demás. Entonces, lo que les voy a compartir, voy a aprovechar acá para ir compartiendo las diapositivas que les he preparado. Lo que les voy a compartir es un poco el recojo, llamémoslo así, de las experiencias desde las voces, desde lo que los estudiantes viven. Esa es una perspectiva que muchas veces cuando planificamos nuestro curso no siempre queda en la contemplación cuando actualizamos materiales, y es un poco lo que les traigo aquí. Eh, para más detalles sobre todo lo que voy a tratar de sintetizar en esta hora, tengo un artículo publicado titulado Desempaquetando la argumentación, que reúne en buena parte lo que les estoy compartiendo en estos minutos. Bien, entonces, primero debo decir que este es el resultado de mi investigación de tesis doctoral, asesorado por mi maestra Virginia Zavala, y que, como ya les había anticipado, se realizó en un curso de escritura argumentativa en una universidad peruana en el año 2021. Yo, para esta investigación, realicé un acompañamiento a 7 estudiantes de un curso de escritura argumentativa de segundo semestre de universidad. Y estas conversaciones por el año, como lo pueden ver, se realizaron en el marco de la pandemia de la COVID-19. Realicé 4 entrevistas cíclicas, aunque en algunos casos fueron más, ya lo verán cuando explique un poquito con más detalle esto, además de algunas otras conversaciones no planificadas a través del WhatsApp y
Recojo también, para lo que les voy a mostrar, material oficial del curso, proveniente de las rúbricas, de los sílabos, etcétera, de los materiales del curso, etcétera. No quiero ahondar mucho en la parte teórica de la investigación ni metodológica. Solamente voy a decir un par de cosas de inicio y probablemente algunas otras las iré mencionando luego. Esta es una investigación de aproximación etnográfica. Esto quiere decir que parto por un interés de entender qué es lo que piensan los participantes, qué es lo que los participantes creen, valoran, qué significados construyen sobre lo que ellos viven. No es mi intención como investigador evaluar qué tan bien argumentan o no. No es mi intención ver si saben o no dominar una estrategia argumentativa en específico o cómo potenciar, digamos, sus formas de argumentación. No inicialmente, evidentemente luego con los resultados uno puede tomar acción un poco más, de manera más consciente. Ese es un poco el sentido de una investigación con aproximación etnográfica. Para mayores alcances sobre las investigaciones de corte etnográfico, en la diapositiva pueden ver ustedes las bases metodológicas. Hay distintos textos que orientan sobre cómo realizar una investigación con estos enfoques. Ahora, por lo mismo que les acabo de comentar, teóricamente mi trabajo de investigación se inscribe en el campo de los estudios en literacidades. Los estudios en literacidades no son nuevos, no son nuevos, hay que contextualizar eso quizás, ¿no? No son nuevos en tanto desde la década de los 90 comenzaron a tomar potencia en contextos principalmente europeos, ¿no? Y ahí se comienza a extender. En el caso del Perú, son varias las investigaciones que han comenzado a desarrollarse. Esta quizás es una de ellas, pero en realidad desde los 2000 ya hay algunas investigaciones sobre este campo, ¿no? ¿Qué decir de los estudios de literacidad para que se entienda todo lo que viene luego? Los estudios de literacidad asumen una perspectiva crítica de la enseñanza del lenguaje. Para simplificar un poquito, podríamos pensar que siempre que hacemos cosas con el lenguaje, hay ideas sobre el mundo, ideas sobre la sociedad, ideas sobre los individuos, los estudiantes, los docentes, más profundas. Los estudios críticos de literacidad lo que hacen es tratar de entender los dilemas de fondo, tratar de ir más allá y entender que en las raíces hay formas de conceptualizar el lenguaje que se concatenan, que se hilan, que se hilvanan con maneras más profundas de entender el mundo. Y en este caso hago esta precisión porque de lo que voy a hablar un poco más es sobre todos esos dilemas alrededor de la producción del conocimiento y sobre cómo los sujetos construyen sus identidades a partir de un estudio contrastivo de las experiencias de los mismos estudiantes. Aquí tiene una tablita que sintetiza lo que les comentaba con más detalle sobre los participantes cuyos testimonios recogeremos. Son estudiantes, acá si bien hay algunos más, acá tenemos en total 8, alguno de ellos participó un poquito menos, por eso es que lo suelo contar como 7. Esta captura es de hecho propia del artículo, así que ahí la pueden tener ustedes como referencia de los nombres, bueno, los seudónimos, evidentemente, las carreras a las que van y los participantes. Como pueden notar, son estudiantes todos de carreras de letras. Pues bien, la pregunta que voy a tratar de tomar como centro es ¿qué conflictos experimentan los estudiantes en el proceso de escribir un ensayo argumentativo? Esa es una pregunta simple, inicial, y la respuesta la vamos a dar a partir de la exploración de 3 niveles. La postura, que es uno de los elementos centrales cuando uno enseña un curso de argumentación. Ahorita vamos a revisar un poquito eso, pero está la idea de que tienen que asumir una postura.
las fuentes confiables, que es otro aspecto importante que también está en las indicaciones. El estudiante es interpelado para encontrar fuentes confiables. La pregunta en este caso es, ¿qué es una fuente confiable o qué entiende el estudiante por una fuente confiable? Y por último, los esquemas argumentativos, porque esa es la manera como tradicionalmente se orienta a un estudiante para organizar sus ideas antes de plasmarlas al texto, ¿no? Antes de textualizarlas en el proceso que se entiende de traslado de las ideas en esquemita a las ideas en forma de párrafo, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito de cada uno de estos puntos y al final me he animado a agregar algunas reflexiones que si alcance el tiempo, espero que sí, podré desarrollarlas con más detalle, ¿no? Algunas reflexiones sobre qué hacer entonces, ¿no? Pues bien. Primero, hablemos un poquito sobre el curso estudiado y el discurso institucional, es decir, qué cosa es lo que se propone hacer en un momento cero, qué es lo que nos dice el curso. Bueno, es un curso, como les dije, de escritura argumentativa, segundo ciclo del pregrado en carreras de letras, y en simple, al estudiante se le pide escribir un ensayo de opinión. Ese es el texto, digamos, el nombre que se utiliza. Este es un texto en el que se defiende una postura con argumentos y contraargumentos. Es como, pongamos un ejemplo, los colegios deben incluir obligatoriamente el curso de educación financiera. A favor, en contra. Yo estoy a favor, tú estás en contra, eso ya cada uno lo asume, plantea tus argumentos para defender esa postura. Ese es el clásico modelo del curso. Ahora, un poco algo que también es importante decir es, creo que para todo en general, siempre cabe la pregunta de dónde vienen estos modelos. O sea, es que la escritura argumentativa es en sí misma un tipo de escritura. Y creo que esa es una pregunta a la cual de repente más adelante vuelva, pero hay que también tomar en cuenta que los cursos o las formas como nosotros enseñamos escritura también tienen una historia, también provienen de algunas tradiciones que en la historia de la enseñanza de las lenguas han tomado poder, han tomado protagonismo. En este caso, el enseñar escritura argumentativa proviene muy claramente de un campo de la lingüística llamado la lingüística del texto. Este no es un espacio para dar más alcances al respecto, pero la lingüística del texto es un campo de la lingüística que se caracteriza por tipologizar los textos. Ahí es donde surgen categorías como el texto argumentativo, el texto expositivo, por ejemplo, ¿no? Y en parte grande también, todo lo que compete a lo argumentativo eh, nace también de los estudios de retórica aristotélica, ¿no? Por esa razón es que acá ustedes verán, yo titulo esta diapositiva el modelo retórico textual de la argumentación, porque creo que me ayuda mucho y sirve mucho ponerle un nombre y decir, bueno, en realidad esto proviene de un modelo con bases retóricas, de entender el trabajo retórico y de una lingüística textual que ha moldeado la idea de que la argumentación es eso que yo escribo cuando defiendo una postura en argumentos, ¿no? Esta división expositivo-argumentativo, y aquí quizás está el valor de un estudio de caso, porque lo que yo les voy a compartir al contrastar las experiencias de estudiantes es un estudio comparativo de caso. eh, Hay que decir que es una dinámica que se repite en más de una institución, no solamente en educación superior, sino en distintos otros niveles. Y también vale decir que no solamente en el Perú, o sea, no es una cuestión solamente de aquí, del territorio peruano, ¿no? En general, hay varios otros contextos de enseñanza en donde la división expositivo-argumentativo ha tomado mucho protagonismo, ¿no? Mucha fuerza. Entonces, el valor un poquito que para mí tienen estos estudios de caso, y ese es un poco lo que se sostiene en la literatura al respecto, es que las experiencias individuales, las experiencias contrastadas, te permiten preguntarte cosas. El mirar desde los sujetos qué es lo que ocurre te permite entender un poquito mejor el fenómeno, ¿no? Acá les pongo cómo aparece el ensayo de opinión en el material del curso. Como les digo, la categoría que se usa es el ensayo de opinión.
y se define en el material del curso. Este es un extracto tomado directamente del manual del curso. Dice así, ¿no? Definimos el ensayo de opinión producido en el ámbito académico como un texto cuyo carácter argumentativo se hace explícito desde su inicio. En este, su autor sostiene su postura frente a un tema que ha delimitado como polémico mediante argumentos fundamentados en una sólida investigación académica. Esa es una primera idea, y más adelante en el mismo manual se dice lo siguiente. La escritura de un ensayo de opinión debe considerarse como un proceso personal en el que, en la medida en que vamos avanzando en nuestra investigación y elaborando nuestros propios argumentos, nos posicionamos frente a una realidad sobre la que queremos decir algo. Ese querer decir debe ser el núcleo de nuestro proceso. De este modo, la escritura fluirá adaptándose a los cauces del espacio académico, haciendo poco a poco suyas sus formas de decir y permitiéndonos construirnos como miembros de esta comunidad. Esta segunda versión, me parece que todo esto es parte del material, ¿no? Pero en esta segunda parte creo que hay ideas interesantes acerca de cómo es que inicialmente se piensa el ensayo de opinión, ¿no? En donde se habla de un querer decir, ¿no? Se habla de un querer decir para poder, digamos, formar parte de una comunidad, ¿no? Una pregunta es inicial, de repente en este momento de la exposición es, ¿qué tanto esto va de la mano con lo que ocurre en la práctica, ¿no? Y en general, ¿no? Con la puesta en marcha. Bueno, entonces, como ya les he contextualizado, son 3 puntos los que voy a tratar ahora, y quiero hablar primero de justamente ese elemento inicial que en el proceso de comenzar a- a escribir la argumentación, es como que el primer gran paso es asumir una postura. El estudiante lo primero que tiene que hacer en estos cursos es decidir si está a favor o en contra, si se va por el camino A o el camino B, ¿no? Entonces, esto es uno de los primeros puntos ciertamente de conflicto. Este es un punto interesante de ver sobre la parte, digamos, personal de cómo el sujeto se identifica, cómo es también el rol del lenguaje, porque en realidad eh, algo que está muy cuidado muchas veces es la formulación, ¿no? O sea, el cómo se esboza una postura. Y de hecho acá les comparto esto de acá. En el material del curso se dice así, ¿no? La postura debe ser una consecuencia de la investigación, ya sea que reafirme, cuestione, matice o complejice nuestra visión inicial del problema. Esta es una aseveración que debe formularse como un enunciado gramaticalmente autónomo y con sentido completo, una oración. Entonces, es curioso cómo estos primeros acercamientos son bastante estructurales, ¿no? O sea, la idea de que la postura tiene que ser una oración es algo muy regulado, muy cuidado, y de hecho, en el esquema lógico del trabajo, es justamente la postura digamos, el gran aspecto por defender, ¿no? Acá les pongo un poco la gráfica con la que habitualmente se presenta esto, y es más o menos esta, ¿no? Hay una postura organizada por argumentos, y los argumentos están organizados internamente por razones y respaldos, todo sostiene a todo, y todos son oraciones, ¿no? O sea, se espera que la postura, la razón, los respaldos, todos sean oraciones declarativas simples. Y acá viene ya un poquito para ver qué cosa es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, es que ese cuidado sobre que sean oraciones está bastante presente, ¿no? Acá les pongo en una primera entrega, ¿no? Un estudiante pone su esquema, ¿no? Las políticas de género del Estado son ineficientes. La ejecución de las políticas de género contribuyen a la inclusión, ¿no? Acá está buscando hacer este versus, ¿no? Entre las ideas, ¿no? Que está a favor y que está en contra, ¿no? Y en un caso le ponen, ¿no? Redacta oraciones, redacta oraciones, redacta oraciones. Ninguna de estas ideas son posturas como tal, pues no estás construyendo oraciones. Ten cuidado con eso, por favor. Recuerda que la razón debe ser una oración afirmativa. Frases nominales no pueden respaldar ideas. Y ahora, acá hay algo que para mí es un primer punto
de comentar, ¿no? Y es que en general habría que también pensar si la estructura por oración es la única que permite al sujeto organizar sus ideas. Todos los que escribimos y planificamos cosas sabemos que muchas veces cuando tú escribes tus ideas no necesariamente van a estar pues esbozadas de una manera tan gramatical como oración, y no necesariamente eso cancela que tengas un ordenamiento interno, ¿no? Entonces, ese es un primer punto de interés, pero que va de la mano también con algo más, y es que en el fondo un poquito de esta lectura, de este comentario, está la idea del lenguaje como un transmisor de ideas. El lenguaje como transmisor de ideas es es una idea, valga la redundancia de la palabra, bastante validada, ¿no? Cuando uno piensa en el lenguaje, ¿para qué sirve el lenguaje? Quizás la primera respuesta sea para transmitir ideas, para compartir el pensamiento y demás. Y, por ejemplo, ahí sería interesante ver de dónde van surgiendo estas ideas, ¿no? O a qué se conectan, ¿no? Hay un trabajo muy interesante de Joan Turner en el año 2003, antecedido por esta obra de Teresa Lillis y Joan Turner del 2001, en donde se discute mucho el llamado discurso de la transparencia. El discurso de la transparencia es, voy a explicar las cosas de verdad, voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla, pero si es que hubiera algún punto que no quede claro, pueden preguntarlo, lo comentaré al final. Se piensa en el lenguaje como un medio que transparenta las ideas de la mente humana. Esta es una idea que surge por pensar que el conocimiento legítimo es el conocimiento claro y preciso. Y como es ese conocimiento que yo tengo almacenado, el que, digamos, el pensamiento que yo debo compartir, y la idea es que hay que cuidar mucho el lenguaje para poder, digamos, transparentar las ideas de la mente humana con eficacia, ¿no? Y eso lleva pues a pensar que muchas veces, por ejemplo, ¿no? Cuando uno tiene un texto, entre comillas, eh, desordenado, eso es casi consecuencia directa de que la persona tiene las ideas de la mente caótica, ¿no? Hay como que una asociación ahí que se ha buscado establecer. Y lo que se discute mucho con en estos artículos de Joan Turner, Teresa Lillis, es que justamente las experiencias en un marco social muestran que no necesariamente es así, ¿no? O sea, en realidad eh, las mentes humanas tienen diversas formas de organizar las ideas. No todas lo van a redactar como si fuera una oración tan nítida en el sentido gramatical clásico estándar. Y entonces, en realidad, ya en ese primer punto hay que ver algo ya desde el lado docente de cómo nosotros hemos de repente asumido la enseñanza de lenguaje en estos primeros niveles, ¿no? En cuanto a a la formación de oraciones como un punto absolutamente necesario para la transmisión de las ideas en la argumentación. Pareciera que si no hubiera oraciones no hay argumentación, ¿no? Y ahora, luego de eso, la pregunta es, ¿y qué dicen los estudiantes? ¿Cómo se sienten un poquito con esta idea de plasmar una postura, ¿no? Les voy a compartir estos testimonios. Bien, voy a tratar de compartir un testimonio principal y algunos otros testimonios de apoyo, ¿no? El testimonio de Mari Carmen es un testimonio que nos relata eh, una, la experiencia de un estudiante asumiendo una postura respecto de si las barras bravas de fútbol, ¿no? Las llamadas barras bravas, son positivas o negativas. Y ella dice así: ha habido momentos en que estaba dudando, como le digo, en ir a favor o en contra, y cambiaba mi postura. Entonces la cambiaba porque en la mañana, por ejemplo, me conectaba y decía, no, no, estoy a favor. Y después en la tarde decía, no, estoy en contra. Y después, no, pero es que ya dije que estaba a favor. Entonces, o sea, había veces que me levantaba y decía, pero si ya puse a favor y ahorita estoy en contra, entonces era muy chistoso, pero al final, como le digo, me quedé en a favor y dije, no, ya, acá me quedo. Y ahí comencé. Leo ese titubeo que, vamos a decirlo,
es muy propio del sujeto cuando uno tiene que esbozar una posición. O sea, no necesariamente uno tiene opiniones absolutamente rígidas, absolutamente ortodoxas sobre las cosas, ¿no? En realidad, a veces son más los titubeos que lo que uno, digamos, está seguro al 100% de manera inquebrantable, ¿no? Y ahora, eh, ¿qué dicen los demás estudiantes, ¿no? Acá recogemos algunos otros testimonios. Cristian dice, mi opinión así cruda no está. Redacto, borro, omito, pero sin salir de lo que el profesor pide. Acá es muy curioso, ¿no? Porque se supone que están escribiendo un ensayo de opinión y lo primero que dice Cristian es, mi opinión no está, ¿no? O sea, yo estoy escribiendo también porque hay una orientación que le da el curso, el profesor y el modelo educativo y entonces hay que hacerlo así, ¿no? Pero si me preguntas a mí, yo te digo otra cosa, ¿no? Lo mismo dice José Carlos, ¿no? Con otro tipo de tema, pude haber dado una postura más cercana a la mía, ¿no? Entonces, ¿qué es la postura si lo que estoy dando no es lo mío, ¿no? Pero por facilidad, por querer ser más contrastante, más tajante, lo hice así. De otros compañeros, su opinión tampoco es tan rotunda, ¿no? Entonces, acá viene algo, ¿no? A veces cuando uno pide una postura que sea una oración declarativa, simple, así, de manera muy, muy rectilínea, genera desencuentros, ¿no? Así uno dice, bueno, yo la verdad, tanto así como lo puse, no, algo con algunos matices, ¿no? A Valeria le pregunté si opinión y postura los veía iguales y ella diferencia, ¿no? Ella dice, no los veo iguales porque opinión, me imagino que es lo que tú piensas, y cuando me hablan de postura lo veo algo más recto, justamente por la palabra, ¿no? Postura. ¿No? Entonces, acá viene algo muy curioso, ¿no? O sea, las formas en las que los sujetos piensan el lenguaje, en este caso la escritura de una postura, a veces rompe un poquito con sus formas particulares de posicionarse frente al mundo, ¿no? Hay un libro llamado The Sociolinguistics of the Stance de Alexandra Jaffe, que ha trabajado mucho más estos vaivenes, ¿no? Ella propone, ¿no? Que las posturas, lejos de ser transparentes, pueden indexar, dice, o indexar, representar múltiples identidades propias y sociales, ¿no? Es decir, no se trata de una declaración, una performance fija, sino que más bien los posicionamientos que uno tiene son dinámicos, no son cambiantes, ¿no? Acá yo puedo adelantar un poquito algunas cosas de repente a modo de reflexión. Yo creo que es importante flexibilizar el planteamiento de una postura, ¿no? En el sentido como se utiliza a veces pareciera que la postura fuera una afirmación que tienes que asumir y con la que te tienes que comprometer al 100% para el resto del ciclo, para el resto del curso, y a veces uno puede matizar, ¿no? O sea, sería interesante pedir también o mirar, acompañar cómo las posturas también evolucionan, ¿no? O sea, en lugar de pensarlas como algo fijo, hay que pensarlas como una declaración en evolución, ¿no? Una declaración en construcción, una declaración que mi yo que comienza la investigación puede pensar así y mi yo más adelante puede discrepar, ¿no? O sea, o puede tener algunos matices, suavizaciones, ¿no? En la afirmación, ¿no? Y otro artículo, en este caso de Brian Street y Joanne Street del año 2004, habla justamente sobre cómo en estos escenarios, obviamente no discute este escenario, pero discute un escenario similar en la práctica educativa, el lenguaje suele ser visto, suele entenderse como un elemento externo al sujeto, y eso es algo que, digamos, es algo que habría que ver cuando yo pienso en la postura como algo, como una oración declarativa, que simple, que está acá o acá, y mi opinión está en otro lado, porque yo pienso diferente a lo que yo he puesto en el papel, de alguna manera el lenguaje se está viendo como algo externo, ¿no? Como algo que se puede manipular, como algo que está ahí rigiendo sobre la persona. Y en ese punto yo diría, ¿es el lenguaje algo que está fuera del sujeto o es el lenguaje algo que es parte de todos nosotros? Y obviamente en lingüística queda clarísimo que el lenguaje es algo que parte de la sociedad y parte de las mismas personas, ¿no? Entonces habría que ver un poquito
este otro lado, ¿no? De la objetivación del lenguaje, ¿no? Mirar el lenguaje como un objeto, ¿no? Como una cosa que está fuera de, ¿no? Entonces, ese fue el primer aspecto. Quiero ahora pasar a la segunda parte, que es el desarrollo de las fuentes confiables, porque acá también viene la pregunta de cómo se entiende una fuente confiable. ¿Qué es una fuente confiable desde la lectura de los estudiantes? En el material del curso, esto es lo que se menciona al respecto, ¿no? Cuando se presentan las fuentes confiables, se dice, ¿no? Se ponen como que una serie de pasos que uno tiene que seguir y dentro de estos pasos dicen, ¿no? Define tu postura y comienza a desarrollarla. Puedes seguir estos pasos. Toma los argumentos que respaldan tu postura y anota debajo de ellos las ideas que podrían ayudarte. Y acá ponen, ¿no? Argumento uno, ¿no? Ta, 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 ta. Argumento 2, ta, 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 ¿no? Y define las ideas que te van a ayudar, ¿no? Determina, y después de que determina las ideas, dice, determina qué fuentes son útiles para cuáles ideas y para qué ideas te falta investigar. Relaciona las fuentes, ¿no? Fuente A, fuente B, fuente A, fuente C, fuente D, acá la D otra vez, ¿no? Entonces, desde el saque nomás, en el esquema, del cual hablaremos en breve, es como se asume que hay fuentes que tienen que respaldar sí o sí cada una de las ideas, ¿no? Esa es la foto, ¿no? Esa es la foto. Evidentemente también en la práctica a veces uno puede matizar, explicar algunas otras cosas, pero institucionalmente digamos que esto es lo que se recoge en los materiales, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los testimonios de los estudiantes? A ver, vamos a leer un poquito a Marco, en este caso. Marco está escribiendo un trabajo en el que tiene que buscar bibliografía sobre el feminismo, ¿no? O sea, tiene que leer fuentes para entender un poquito de qué va el feminismo, y dice así. Yo he leído como 4 textos de feministas acérrimas, ¿no? Él las califica así, ¿no? Que más de hablar de cómo es que funciona esto, solamente hablan, y pero no está mal, sobre la sexualización de la mujer o del sufrimiento de la mujer, ¿no? Y yo veo que hay una carga enormemente subjetiva. Entonces yo veo, si hay información que es un tanto neutral y que puede ser aceptada como tal, yo agarro y digo, ah, ya, y guardo, ¿no? Lo que es neutral, en su entender neutral, lo guardo. Como le dije, primero yo leo, me informo, veo los puntos que puedo encontrar y puntos con los que no me identifique, sino que me parezcan que son interesantes y no son tan subjetivos. Cuando digo subjetivos es que no estén enlazados con ideología, sino que sean meramente objetivos, que intenten describir y tratar de elucidar el conflicto, me dice él, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay una intención, ¿no? Vamos a buscar fuentes que no sean, pues, subjetivas, ¿no? Las fuentes neutrales, ¿no? Entonces es como, a veces a mí me gusta preguntarles a mis estudiantes, ¿cuál es esa fuente con la que ustedes al encontrar sonreirían y dirían la encontré? Y muchas veces tiene que ver con esta idea, ¿no? De querer encontrar la fuente que no se incline ni para un lado ni para otro, sino que sea neutral, como lo dice Marco, ¿no? Mari Carmen dice lo siguiente, ella está buscando una fuente que defina la noción de identidad. Dice, yo siento que Vera da más de un lado que de otro, o sea, si es a favor o en contra. Encontré varios textos que hablaban sobre la identidad y las barras. Vera, yo siento que más que ir a favor o en contra, trata de crear un concepto de la identidad en base a la cultura más neutral. Entonces eso me llamó bastante la atención. Entonces acá de nuevo, ¿no? Surge de nuevo la palabra neutral, es como la preocupación por buscar fuentes neutrales, acá viene un poquito a lo que quiero llegar, y eso lo vemos en el testimonio de Marco, hace que deseche muchas otras fuentes, ¿no? Porque dice, uy, no, esto está enlazado con ideologías, ¿no? Subjetivo, no va, no va, no va. Y entonces sería interesante en este caso mirar qué es eso que para mí tiene pues esa neutralidad, ¿no? En el caso de Vera, en el caso, perdón, de Mari Carmen, ella identifica un autor como Vera, ¿no? No me acuerdo exactamente el texto de Vera, ¿no? Pero para ella es lo neutral, ¿no? José Carlos dice, ¿no? Está leyendo un trabajo, él está haciendo su ensayo sobre videojuegos y él dice, el autor de la fuente puede tener una opinión un tanto sesgada sobre los videojuegos, o sea, los puede idolatrar, ¿no? Cuando en realidad no es así. O sea, yo lo tomo como referente porque he escrito mucho acerca del tema, pero eso no quiere decir que a veces no dé su opinión en ciertos trabajos. Cuando ocurre eso, intento separar la información como tal de la opinión de él, ¿no? ¿Cuál es lo real y cuál tiene matices de que sea su opinión? Entonces, acá de nuevo se piensa en que hay algo que es la opinión, ¿no? Y que entonces pues habría que no considerar tanto, ¿no?
Esa es un poquito la idea, ¿no? Ahora, creo que aquí es importante discutir un poco sobre cómo se entiende la producción del conocimiento en la educación superior, ¿no? Y hay varios textos que hablan al respecto. Quizás uno bastante clásico es el artículo de Santiago Castro Gómez sobre la ibris del punto cero, ¿no? Esta idea de que muchas veces se trata de plasmar, de buscar entender el conocimiento tal como es, ¿no? Asumir que el investigador se puede posicionar en una posición cero, en donde no está ni a favor ni en contra de nada y distanciarse emocionalmente de todo lo que escribe, ¿no? Y muchas veces eso es lo que se ve, ¿no? En este deseo de querer encontrar esa fuente neutral, ¿no? El anhelo de encontrar una fuente neutral va un poco a esa idea de encontrar el autor que es capaz de opinar, observar sin opinar, ¿no? De describir hechos tal como son, ¿no? Y hay que decir algo, ¿no? Si uno quiere profundizar un poquito más sobre estos temas, no lo estoy poniendo acá, y antes de pasar a la siguiente diapositiva lo comento brevemente. Yo sugiero leer el libro Writing an Identity, Escritura e Identidad de Rosy Ivanich. Es un libro clasiquísimo del año 98, en donde la autora comienza incluso planteándose la pregunta de quién soy yo cuando escribo este libro. Y ella reconoce una premisa que es bastante, digamos, extendida hoy en día en distintos espacios de producción intelectual, y es que uno nunca escribe desde una posición cero. Uno siempre está atravesado por todas sus experiencias de vida, uno siempre habla desde ciertas posiciones, desde ciertos lugares de enunciación, y es un poco lo que discute el autor en ese libro, y un poco para, digamos, contrastar lo que vamos encontrando acá, sugiero yo particularmente revisar esa fuente. ¿Bien? Vamos entonces al tercer y último aspecto, el relativo al esquema argumentativo. Como veíamos de repente también un poquito en el último material del curso, se les pide a los estudiantes que elaboren un esquema, ¿no? Y la pregunta ahora es, ¿cómo es que se entiende este esquema? ¿Cómo es que el esquema es entendido inicialmente en el curso? ¿Y cómo es que finalmente funciona, ¿no? No hay exactamente una presentación como tal del esquema. Acá yo les recojo un par de momentos en donde se habla de un esquema. Se habla de un esquema argumental para organizar las ideas. Se habla de esquematizar las ideas por medio de organizadores gráficos. Y acá es un punto que quiero resaltar es que a veces uno piensa que el esquema es un organizador gráfico y nada más. Y puede que inicialmente así lo sea, ¿no? Así uno de repente lo ha planificado cuando elabora su curso, ¿no? Lo que vamos a tratar de ver ahora es cómo funciona el esquema. Y lo que veo un poquito entre los estudiantes es que el esquema termina asumiendo algunos roles un poquito rectores, ¿no? Acá yo converso con una estudiante, Aldana, y ella, un poquito de contexto, está haciendo su trabajo sobre el enfoque de género, la inclusión del enfoque de género en las escuelas, ¿no? Y ella, en contexto adicional, ha llevado un curso de género, ha llevado un curso de sociología, y ella la tiene clarísima. Para ella, entiende un poquito de qué va todo este tema y todo, ¿no? Y ella me comenta, ¿no? Cuando hablamos de los argumentos de los opositores al enfoque de género, ella dice, o sea, siento que son argumentos como que no válidos. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Por qué sientes que son argumentos como que no válidos? Y ella me dice, o sea, si están mandando a sus hijos a una escuela, obviamente es para que los formen. Ellos han ido a un colegio y saben que obviamente les enseñan el respeto y todo. O sea, el enfoque de género lo que quiere enseñar es como que se respete, por ejemplo, la homosexualidad y a las mujeres, ¿no? O sea, que los hombres no sientan que como que son superiores, o sea, que crean que son más fuertes o que pueden hacer tales cosas ellos sí y las mujeres no. Me explica, ¿no? Y me pone, o sea, es como que no encuentro algo como que pueda ponerlo de respaldo, porque la profe me dijo que yo tenía que hacer el esquema así, que tenía, y le pone la imagen que les comparto aquí, ¿no? Que tenía que hacer mi argumento de idea contraria, respaldo uno, respaldo 2, respaldo 3, mi refutación y mi respaldo, pero o sea, ¿en qué se respaldan, no? Entonces, acá viene algo curioso, porque
ella no es que no entienda de qué va y ella sabe por dónde va a ir su argumentación. Lo que a ella le genera mucho ruido es el esquema, ¿no? Es el que diga idea contraria, respaldo uno, refutación, contrarrespaldo, contraejemplo, refutación, ¿no? Un poquito la cuadrícula del esquema es la que le dificulta, ¿no? Y esto, bueno, lo concateno un poquito con lo que le comentaba al inicio, ¿no? O sea, es muy interesante ver algo poderoso de una aproximación etnográfica, y es una reflexión a la que voy a llegar después, es que siempre que uno revisa un trabajo de un estudiante, siempre, 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 si solo revisa el trabajo de un estudiante, hay una historia detrás que se pierde. Hay una historia, o sea, todo texto tiene una historia, todo producto de un estudiante tiene una historia. Y lo que hace un poquito esta conversación es recuperar esa historia. Yo sé que por temas de tiempo, por temas logísticos, por distintos otros temas, a veces es complicado, digamos, proponer algún tipo de espacio de conversación tan directa, ¿no? Pero, digamos, acá lo que nos muestra un poquito el contraste es, yo sé lo que de lo que te estoy hablando. Lo que no entiendo es cómo hacerlo encajar en estas tablitas, ¿no? En estos cuadritos, ¿no? Acá otros testimonios de estudiantes dicen lo siguiente, ¿no? Como lo explicó la profesora, dice Valeria, la razón y la refutación deben contradecirse, o sea, estar una en contra de otra, y luego cada respaldo debe refutar directamente a la razón contraria. Y acá espero que se entienda porque es un poco difícil de verlo. Entonces, cuando traté de buscar información para mi respaldo, no sabía cómo iba a refutarlo. Tuve un problema ahí porque no tenía información para mi refutación. Ella busca que los respaldos sean súper opuestos, diametralmente opuestos, ¿no? Como que si yo digo A, tú dices no A, ¿no? Así, antagónicos casi, ¿no? Mari Carmen comenta lo siguiente. Primero hice los tres argumentos a favor de los dos lados. Y luego el profesor nos comentó que teníamos que poner un argumento en contra del otro, pero el profesor nos indicó que debíamos crear un contraargumento y enlazarlo. Entonces eliminé un argumento de cada parte. Pero para eliminarlo también fue un proceso porque tenía que ver cuál es el argumento que tiene menos información para yo poder abordar. Al final, el argumento 3 de la primera postura se enlaza con el argumento uno de la segunda postura y el argumento 3 con el argumento 2 de la primera postura. No, entonces, es curioso cómo al final el organizador termina matematizando, ¿no? La producción, ¿no? Acá, un poco lo que les pongo en los bullets es que estos procesos lo que han hecho de alguna manera es también procedimentalizar rutas como si fueran pues caminos específicos que hay que seguir para la producción del conocimiento, ¿no? Y esto para los estudiantes genera también mucho ruido justamente en ese punto, ¿no? Pareciera que todo fuera una cuestión sumamente matemática, sumamente simétrica, ¿no? Entonces, no es un mero organizador gráfico el esquema, ¿no? O sea, en su sentido más inicial es un organizador gráfico, pero en la práctica, desde las experiencias de los estudiantes, se ve, pues, cómo se va matematizando, ¿no? Estas funciones, ¿no? Así se alientan, y acá viene un poquito, en el último bullet, hay un aspecto del cual quiero comentar, y es que todos estos modelos terminan también, eh, a ver, una pregunta que, para que se entienda el último punto, quiero proponer una pregunta, ¿no? En las formas en las que nosotros enseñamos escritura, ¿qué identidades estamos formando? ¿Qué, qué sujetos sociales serán nuestros estudiantes, ¿no? Y acá, un poquito lo que vamos viendo es que los estudiantes no se ven exactamente como sujetos con voz que van a desarrollar y sus ideas y todo ello, sino más bien parecen asumir roles de, yo lo denomino así en el artículo y en general en esta presentación también, como administradores académicos, ¿no? Es como un sujeto que gestiona información, la dispone y la presenta, ¿no? A partir de ciertas orientaciones. Es claro que también hay discrepancias, ¿no?
es claro que también hay, hay en este caso, hay maneras en las que resuena, hay maneras en las que, disculpe, hay maneras en las que los estudiantes reaccionan también ante estas situaciones, ¿no? Eh, y eso también es un aspecto interesante de ver, ¿no? Alternativas en las que ellos buscan plasmar su voz, ¿no? No lo voy a comentar mucho acá, pero sí es importante decirlo, ¿no? Hay resistencias, ¿no? Muchas veces por parte de, ¿no? Entonces, a modo de reflexiones finales, antes de pasar al qué hacer, ¿no? Es interesante ver que el curso se sostiene en una visión objetivizante de la escritura académica que parece estar enajenando a los sujetos de sus propias posturas, ¿no? O sea, esto de yo pude haber dado una postura más cercana a la mía, esto es lo que yo puse, pero si me preguntas, yo pienso de manera diferente. Quizás nos invita a regresar a la premisa inicial de qué es lo que uno espera de estos cursos y preguntarnos qué tanto estamos nosotros ah, animando a los estudiantes a construir una voz propia y a ser sujetos con voz en sociedad, eh, y qué tanto de repente los estamos alineando con ciertas maneras específicas ¿no? de producción, ¿no? Otras preguntas más profundas sería qué tanta voz tienen los estudiantes como llegan al curso, ¿no? Porque eso también es una pregunta muy importante, ¿no? La historia de los sujetos, ¿no? Vemos que hay conflictos, para resumir los bullets 2, 3 y 4. Hay conflictos asociados a las identidades y hay conflictos asociados a la producción del conocimiento, ¿no? Digamos, estas experiencias un poquito lo que buscan mostrar es ese otro lado que a veces uno no ve, que es cómo el estudiante vive el curso, cómo desde su experiencia asume el curso, ¿no? Bien, esa es un poquito la idea, ¿no? Y algunas reflexiones, ¿no? O sea, para algunas orientaciones. Pero quiero antes de dar esto, quiero comentar este último testimonio. Voy a hacer una pequeña alteración un poquito en lo que había planificado, porque este testimonio de Sharon es un testimonio, es una conversación acá, pueden verla, que a mí me dice mucho de cómo es que finalmente se condensan todos estos dilemas, ¿no? Sharon está haciendo un trabajo sobre las corridas de toros. Ella está en contra de las corridas de toros. Y entonces yo lo que le sugiero es que ella también eh, describa cómo es que se viven estas corridas de toros para entender un poquito el sufrimiento ¿no? Que aparece en estos espacios, ¿no? Y ella me dice, yo le digo que describa, y ella me dice, describir la parte de cómo son tratados, a ver, ¿por qué? No le encuentro mayor sentido y mejor sería, escuchen esto, poner ideas. Ese sería un argumento por ejemplificación. Me tengo que basar en poner ideas concretas, de las cuales esas ideas concretas van a estar basadas en fuentes. Por eso es que yo le digo que si no tengo fuentes, no tengo nada, absolutamente nada, me dice ella. Si no tiene fuentes, no tiene nada. Yo le digo, quiero entender un poquito mejor a qué te refieres con poner ideas. No sé si me puedes contar un poco más sobre eso. Ideas, pues, profe. Ideas tipo, no sé, una idea tipo oración. Todo lo que no sea un ejemplo. Por ejemplo, todo lo que no sea un ejemplo, ¿no? ¿Por qué un ejemplo no sería una idea? Le pregunto. Profe, una idea sería una oración concreta donde me diga, la casa es blanca. Ya, esa es una idea. Yo lo tomo eso como una idea, una oración. ¿Ya? Mejor, una oración. O sea, usted quiere que yo describa lo que ocurre, que ponga el torero entre y le clave una varilla en su espalda. ¿Quiere que describa todo eso, lo que pasa en cada corrida? A ver si le entiendo. ¿Eso sería algún respaldo? ¿Ya? Si yo describo, ¿en qué fuente me basaría esa descripción? O sea, yo lo describiría de manera libre. Lo que no entiendo es por qué usted la fuente lo toma tan libre cuando necesito fuentes para escribir. Porque lo que yo voy a poner, si no tiene respaldo, no me va a valer de nada. Entonces acá se junta todo, ¿no? Acá se junta la idea de que para ella una idea, digamos, que legítimamente puede ser agregada en el esquema, es
una oración, pero no entra al esquema cualquier oración. En la voz de Sharon, la idea como oración que logra ser admitida en un esquema es esa idea que está respaldada en fuentes. Y si no tiene fuentes, pues nada, no vale nada, ¿no? O sea, todo lo que tú puedes decir, si no tiene fuentes, simplemente no existe, ¿no? Entonces, es muy preocupante, al menos para mí, ver cómo es que de pronto también esto genera esa sensación de vacío, ¿no? Es como yo soy en función de todo lo que alguien más haya dicho, ¿no? Hay quienes todavía asumen que uno solo puede escribir, uno solo se puede investigar sobre temas de los cuales ya se habló antes, ¿no? Y eso evidentemente no funciona así, sino cómo se produce el conocimiento nuevo, ¿no? Tres puntos iniciales voy a hacer acá en dos niveles unas reflexiones. Estas tres sobre todo lo que acabo de comentarles y luego un poquito voy a trascender sobre esto. Primero, creo que es importante, les decía, asumir la postura como una posición flexible, mutable en el tiempo y reeditable a la luz de la investigación, ¿no? O sea, en lugar de verla como una afirmación oleada y sacramentada, ¿no? Ya sellada, pensarla desde una lógica un poco más dinámica, ¿no? Para entender que las posturas, las maneras de pensar también van cambiando, ¿no? Uno va descubriendo cosas y va mutando eso. Segundo, creo que es importante incorporar la discusión y reflexión sobre los lugares de enunciación de los discursos, es decir, dejar de pensar que uno produce el conocimiento desde el aire, sino más bien reconocer que siempre escribimos desde ciertas posiciones. Incluso yo en esta presentación hago un contexto de desde dónde escribo como profesor, porque evidentemente eso también interviene en cómo yo hablo, discuto lo que les propongo, ¿no? Y también creo que esto nos invita a abrir y flexibilizar las posibilidades de organización textual, ¿no? No todo tiene que ser exactamente un esquema tan rígido que a veces para los fines evaluativos puede ayudarnos mucho, porque evidentemente nos da un norte, pero sí de repente ampliar posibilidades para que los sujetos no necesariamente se vean tan encuadernados con una sola propuesta, ¿no? Y ya voy a aprovechar estos últimos minutos finales que tengo, que estimo yo acá 6 o un poco más, para hablar de, en un sentido macro, de repente, qué puedo tomar en cuenta si es que quisiera yo diseñar un programa de enseñanza de la escritura argumentativa desde una base un poquito más crítica, ¿no? No quiero ahondar en la palabra crítico, porque también hay mucha bibliografía al respecto. Yo sugiero leer el libro Hacia una sociolingüística crítica, un libro editado en el año 2021, si mal no recuerdo, por Virginia Zavala, Patricia Ames y Mercedes Niño Murcia, si mal no recuerdo. De repente me equivoco ahí. ¿Sí? Pero el libro se llama Hacia una sociolingüística crítica. Yo les propongo aquí tres compromisos importantes, ¿no? Con esto lo cierro la presentación. En primer lugar, son importantes que un programa de enseñanza asuma compromisos históricos. Mucho de lo que es enseñar el lenguaje en contextos de educación básica o superior, muchas veces ha partido por pensar que ya hay cosas que están selladas, ¿no? Texto argumentativo, texto expositivo, texto informativo, texto descriptivo, no lo sé. O categorías como idea principal, postura, cohesión, citado. Y en algún momento creo que es importante que uno se plantee la pregunta, ¿de dónde viene todo eso que enseño? A veces el crear manuales, el simplificar todo en guías de enseñanza, hace que perdamos esa historia, hace que no nos preguntemos de dónde vienen estas palabras, a quién se le ocurrió hablar de cohesión, por qué hablamos de citado, por qué se usa el APA y qué significa y de dónde viene y por qué es que ahora hay que producir conocimiento registrando absolutamente todo lo que decimos, ¿no? Siempre fue así, en qué momento cambiaron las cosas, ¿no? Y no solamente de la escritura, ¿no? De todo lo que envuelve el lenguaje en contextos educativos, ¿no? ¿Por qué es que ahora las exposiciones en aulas se gesticulan de manera más
más dinámica, ¿no? ¿De dónde vienen todas esas tendencias actuales, ¿no? Ese es un compromiso histórico. Creo que como docentes, como maestros, es importante que nos hagamos preguntas difíciles, que nos compremos el pleito de conocer un poquito más al respecto. En segundo lugar, creo que son importantes compromisos conceptuales. Mucho de lo que hemos heredado proviene de una lingüística del texto que pone su foco en el texto. El producto es el texto. Y hoy en día se cuestiona mucho el que el foco haya sido sobrecargado en el texto y como respuesta se piensa en focalizar la atención en los sujetos y en las prácticas letradas, ¿no? Si pensamos no en el texto, sino en las personas, si pensamos en lo que hacen, cambia la manera de enseñar el curso, ¿no? Voy a hacer un símil solamente para explicar esto en otras palabras, ¿no? Imaginemos que yo tengo que ofrecerle una cena a mi familia, voy a ofrecerles una cena a mi familia. Si yo me enfoco en el producto, pues la respuesta es bien fácil, me pido un delivery. Me pido un delivery y está el plato puesto en la mesa. Cuando mi familia llegue en la noche a comer, encontrarán el banquete puesto con todos los platos súper ricos, si eso fuera el foco, ¿no? Pero si el foco está puesto en que yo aprenda a cocinar y yo pienso en los sujetos, pienso en cómo se preparan las cosas, ya el panorama es diferente, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros pensamos en los cursos, al centrar la atención en el texto, dejamos de mirar a las personas, ¿no? Y dejamos de mirar estos procesos. Y creo que eso es importante recuperar, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Y eso nos lleva a un último compromiso, del cual podríamos también decir largo y tendido muchas cosas más, son los compromisos etnográficos, ¿no? Bueno, la etnografía en su sentido más tradicional, pues es un trabajo de campo mucho más extenso, ¿no? Que simplemente una comparación contrastiva de las experiencias de 7 participantes, ¿no? Pero hoy en día se habla mucho de la aproximación etnográfica para recuperar esos sentidos más profundos de la etnografía en trabajos o en espacios de investigación o de docencia, en este caso de enseñanza, más situados, ¿no? ¿No? Más breves en el tiempo, con más limitaciones. Yo comparto probablemente, no sé, probablemente más de uno empate con lo que voy a decir. A veces los tiempos no alcanzan, a veces los espacios no posibilitan de repente tener tanto manejo de conversaciones, ¿no? Creo que lo que es importante, más allá del cómo ya las condiciones específicas de nuestros contextos de enseñanza lo posibiliten, lo que es importante es comenzar a entendernos, no como exactamente profesores de redacción, que es quizás el término con el que habitualmente se enseñan estos cursos, sino como etnógrafos de la escritura. Un etnógrafo de la escritura está pensando que los sujetos hacen cosas en función de determinadas lógicas, que lo que a mí de repente me puede parecer raro, extraño, tiene un porqué. Y desde la etnografía yo no parto de la premisa de eso está mal, hay que corregir necesariamente, sin dejar de plantear correcciones, sino que pongo una premisa inicial que es, te voy a escuchar, vamos a conversar, cuéntame un poquito, háblame un poquito sobre cómo es que te organizas para escribir este trabajo. ¿Qué haces primero cuando tú resuelves, tienes que escribir un texto? ¿Por dónde empiezas? ¿Pides ayuda a la inteligencia artificial, a alguien más? ¿De qué te vales? Háblame sobre esta palabrita acá, tú, como les ponía ahí, ¿no? En algunos ejemplos, ¿no? Esto de acá, lo neutral, ¿a qué te refieres con neutral? A ver, háblame un poquito. ¿De dónde surge esta categoría? Entonces, eso es un poquito una perspectiva etnográfica, ¿no? Pensar un poquito en eso, ¿no? Como digo, no significa que todos van a tener 20, ¿no? O sea, evidentemente, sobre la base de ello viene ya una negociación en el sentido de, mira, esto no se entiende porque a todos los que escribimos en un punto nos dicen, está bonita tu idea, pero no se entiende nada, y uno tiene que aceptarlo buenamente también, ¿no? Y ese es un poco el espacio de negociación, ¿no? Saber calificar es complicado, ¿no? Pero creo que una perspectiva, una aproximación etnográfica le da al docente más luces al momento de evaluar.
Muchas gracias por la presentación. Eso es lo que les comparto el día de hoy. Muy bien, expresamos nuestro agradecimiento al magíster Roberto Brañez Medina por la excelente presentación de la conferencia La escritura argumentativa desde las experiencias de los estudiantes, un estudio de caso. ¿Ok? Les recordamos que en la página web de la DIFOIT continúan disponibles los enlaces para registrar su asistencia y completar la encuesta de satisfacción correspondiente a esta cuarta videoconferencia. Seguidamente, daremos paso a la ronda de preguntas. Para ello, contamos con la participación del especialista de currículo de la Dirección de Formación Inicial Docente, Giancarlo Andi, a quien invitamos a conducir este espacio. Tiene usted la palabra, estimado Giancarlo. Bienvenido. Buenas tardes, estimados especialistas de formación superior, docentes y estudiantes de formación inicial docente. Es un gusto participar en este espacio virtual y acompañar al magíster Roberto Brañez Medina en esta conferencia. A continuación, compartiremos algunas de las preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar. Estimado Roberto, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de estandarización y rigor académico requerida por las instituciones formadoras con la promoción de una voz auténtica en el estudiante que, por naturaleza, es fluctuante y conflictiva? Es una súper pregunta, ¿no? Esa es una tensión que ciertamente, un poco para proyectar la pregunta, es una tensión incluso en los estudios de literacidades, ¿no? Y hay un libro, y, no me acuerdo ahorita el autor, luego lo tendría que ver, lo puedo facilitar después, que habla justamente sobre esa tensión de qué debemos hacer. Acercar a los estudiantes a los usos estándares de la institución o acercarnos nosotros a los usos particulares de los estudiantes. Es un tira y afloja, ¿no? Y eso, como digo, es una pregunta que va un poco en la línea de lo que nos comparten aquí eh, por interno, ¿no? De cómo puedo conciliar. Bueno, yo recomiendo leer a una autora, Hilary Youngs, en donde ella tiene un artículo que habla justamente sobre esta tensión, se encarga un poquito de esta tensión, y ella dice lo siguiente: claramente es importante y necesario darles acceso a los estudiantes a las literacidades dominantes. Yo no puedo privar a un estudiante de los usos dominantes porque finalmente esos usos que la institución también dispone para su uso en aula, los necesita saber, ¿no? Los necesita saber, y en ese punto es necesario que haya estos espacios de enseñanza. Pero ¿cómo conciliar? Creo que ahí la palabra clave es con una perspectiva crítica. Darles acceso con perspectiva crítica. Y con perspectiva crítica significa recuperar la historia de las lenguas, recuperar también que las lenguas son instrumentos sociales, que las lenguas también, ese lenguaje que se enseña en la universidad, que se enseña en las instituciones de educación superior, también es hay que decirlo así, un instrumento que mal concebido, mal empleado, puede servir para generar jerarquías, discriminaciones, etcétera. Y entonces a mí me parece que es importante primero eso, digamos, como dice esta frase de los cómics del Hombre Araña, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Si yo le enseño a un estudiante escritura, le estoy dando un gran poder. Entonces ahí también hay que darle una responsabilidad, ¿no? Alrededor, ¿no? Hay que ver todo el panorama completo. Entonces, creo yo que a veces es importante también, bueno, valdría también en algún punto el cuestionamiento estructural, el cuestionamiento un poquito de cómo, o sea, a veces es muy, muy rígido también el modelo, y ahí también va la pregunta más arriba, ¿no? O sea, qué tan rígido debiera ser, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. ¿De qué manera el rol del docente etnógrafo propuesto en la ponencia transforma las dinámicas de retroalimentación en las sesiones de clase
de redacción más allá de la corrección gramatical o estructural? Súper, súper, súper interesante la pregunta. A ver, dos cositas. La primera, yo creo que es importante que como docentes, a veces lo digo así, reentrenar nuestra mirada docente. Si yo te enseño un texto, ¿qué es lo primero que te llama la atención de ese texto y a lo cual tú le agregarías comentarios o sobre qué tú retroalimentarías? Ahora, en segundo lugar, lo que quiero comentar proviene justamente de una técnica, en realidad no es una técnica, es mucho más que una técnica, es un método etnográfico propuesto por Teresa Lillis, se llama Talk Around Text, conversar alrededor de los textos. Y la pregunta se sitúa específicamente, la que me han formulado, a los espacios de retroalimentación. Pues bien, yo creo que una respuesta interesante la da ese método de la conversación alrededor de los textos. Hay unos materiales que hicimos para el Ministerio de Educación en el año 2024. Se publicó fascículo para el desarrollo de la competencia escribe en su lengua materna, escribe textos en su lengua materna. Ahí desarrollo un poquito más lo que voy a decir, pero voy a ser bien directo. ¿De qué manera una perspectiva etnográfica ayuda? Yo diría con tres formas específicas de conversar sobre los textos. Primero, conversando sobre las historias de vida de los sujetos. Segundo, sobre momentos específicos del texto. Y tercero, sobre los procesos de escritura. Yo sé que hay un factor tiempo. Yo sé que evidentemente uno no puede hacer todo eso porque cada asesoría demoraría una hora, ¿no? Evidentemente. Pero creo que mientras uno más así como hemos interiorizado muchos hábitos de enseñanza y muchos hábitos de retroalimentación, creo que sumar una perspectiva de este tipo te da algunas herramientas para decir, bueno, creo que va por acá, ¿no? Y eso cambia la relación que uno tiene con el estudiante, con el sujeto en formación en el proceso de enseñanza. Muy bien. Eh, ¿Qué estrategias específicas permitirían mitigar la percepción de fuente neutral entre los estudiantes de educación, fomentando en su lugar una lectura crítica que reconozca el lugar de enunciación del autor y su intencionalidad ideológica? Qué buenas preguntas. En este caso, lo que yo sugiero es, voy a decirlo así, creo que sería interesante revisar la pedagogía de los géneros discursivos de la Escuela de Sydney. Hay varios libros que trabajan al respecto porque esta pedagogía se basa principalmente en reconocer que podemos ir, digamos, en una suerte de ingeniería inversa de los textos para atrás, ¿no? Es decir, podemos nosotros pensar en un trabajo de deconstrucción textual. Entonces, el trabajo de deconstrucción textual, que es un trabajo que nosotros, en el que insistimos mucho, por ejemplo, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, se basa en que uno parta de artículos para deconstruir los textos, deconstruirlos en distintos niveles, y dentro de esos niveles tú te das cuenta de que los sujetos escriben desde ciertas posiciones. Entonces, es un trabajo de lectura crítica que creo que ayudaría a pensar que los textos no se escriben desde una posición cero, que esa línea que tú te saltas debajo del nombre que dice, debajo del título del artículo que estás leyendo, de lo que estás leyendo, que dice el nombre de la persona, googléala, búscala y date cuenta que ese es un sujeto que también mira el mundo de ciertos lugares, etcétera. Entonces, una lectura de deconstrucción, que es un poco la dinámica que comentaba de la pedagogía de géneros discursivos, te permite entender el texto en un nivel más micro de cómo se confecciona. Y creo que eso ayudaría bastante. Y esta es su última pregunta. ¿Cómo podemos promover una evaluación de la escritura que valore el proceso y las experiencias de los estudiantes sin dejar de responder a las exigencias institucionales de seguimiento y evaluación de los aprendizajes? La pregunta sobre las evaluaciones es quizás la pregunta más complicada de hacer porque en realidad supone cambiar en un nivel macro muchos elementos del ecosistema de enseñanza. Yo voy a tratar de, para no irme por las ramas, responderlo en un aspecto muy crucial, comenzar a mirar los procesos. Comenzar a mirar los procesos significa
dejar de pensar en el producto, como comenté, de focalizar la atención en el texto y focalizar la atención en las prácticas en este caso. Y pensar en las prácticas es pensar que los textos tienen una historia y comenzar a mirar los procesos no significa que yo voy a estar al costado de la persona mientras escribe su texto, pero sí que yo puedo tener a partir de distintas estrategias que se pueden desarrollar con perspectivas etnográficas un mayor un mayor aparato de información antes de dar una evaluación sobre lo que yo estoy viendo, ¿no? ¿Cuánto se pierde cuando solamente miramos el texto y no consideramos todo lo demás? Entonces, yo creo que hay que cambiar varios aspectos del ecosistema de enseñanza en ese aspecto, pero señalaría ese solamente por sintetizar la respuesta. Muchas gracias. Estimado Roberto Brañez, la Dirección de Formación Inicial Docente, DIFOIT, del Ministerio de Educación, le hace llegar su más profundo agradecimiento por su participación en el segundo ciclo de videoconferencias de aprendizaje y enseñanza de la comunicación. Su conferencia, La escritura argumentativa desde las experiencias de los estudiantes, un estudio de caso, ha constituido un valioso aporte para la reflexión y el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de la comunicación, beneficiando a docentes de educación primaria y secundaria, así como a estudiantes de formación inicial docente. Apreciemos el tiempo, la disposición y el conocimiento compartido que han contribuido significativamente al desarrollo de este espacio académico. Lo invito a despedirse del público. Yo les agradezco a ustedes por el espacio, por la posibilidad de compartir un poco más al respecto. Espero que se haya podido entender un poquito los distintos puntos que he tratado en esta presentación. He sintetizado muchas cosas, en algún punto veía el tiempo y también aceleré un poquito. Y pues nada, simplemente les agradezco y eso es todo. Gracias. La ponencia del Magíster Brañez Medina invita a reflexionar sobre cómo se enseña la escritura en la educación superior y las implicancias que ello tiene para la formación inicial docente. FIT. Con frecuencia se otorga mayor importancia al cumplimiento de estructuras rígidas y normas académicas que a la posibilidad de que los estudiantes expresen sus propias ideas y experiencias. En la formación docente, esto representa un desafío importante. Los futuros docentes no solo deben aprender a organizar información y citar fuentes correctamente, sino también desarrollar una voz propia y construir un discurso pedagógico a partir de sus experiencias, reflexiones y conocimientos. En este sentido, la escritura trasciende el cumplimiento de requisitos formales y se convierte en un medio para fortalecer la identidad profesional. Por ello, es necesario promover una enseñanza de la escritura que integre el rigor académico con la reflexión personal. Así, los futuros docentes podrán fundamentar mejor sus decisiones, desarrollar un pensamiento crítico y construir un conocimiento profesional más auténtico y significativo. Los invitamos a incorporar estas ideas en su práctica docente, promoviendo experiencias de escritura que favorezcan al diálogo, la argumentación y la reflexión. De este modo, contribuirán a que sus estudiantes construyan conocimientos desde sus propias experiencias y desarrollen las capacidades necesarias para ejercer una docencia crítica, reflexiva y comprometida con la mejora de la educación. Muchas gracias. Gracias. Excelente, muy bien, gracias a la ponencia de nuestro estimado Roberto Brañez, bien, y a la moderación de Giancarlo Andi. Los esperamos entonces en una próxima videoconferencia programada para el miércoles 8 de julio a las 3:30 de la tarde, a través del mismo enlace. En esta oportunidad, el especialista Alan Silva Peralta compartirá la conferencia Repensando el lugar de la literatura en el sistema educativo. Les recordamos que los enlaces para registrar su asistencia y responder la encuesta de satisfacción permanecen habilitados en la página web de la Dirección de Formación Inicial Docente, DIFOI. De esta manera, concluimos la cuarta videoconferencia del segundo ciclo de videoconferencias de aprendizaje y enseñanza de la comunicación. Agradecemos su participación y el interés demostrado durante esta jornada, así como el trabajo de todas las personas que hicieron posible su realización.
Le deseamos una excelente tarde a todos y esperamos contar con su participación en la próxima sesión. Buenas tardes y muchas gracias.